Hola, hola, soy Dana Bracho. ¿Aquí hacen cosas importantes? Sí, mi amor. Dice que Venezuela está triste, pero las cosas tristes se pueden arreglar, ¿verdad? Eliana, ¿la aprendemos o no la aprendemos? ¿Tú crees en esas cosas? No sé, pero mira cómo cambia el ambiente cuando enciendo la vela. Por la luz para la luz. Eso es lo interesante. A veces no importa si crees, importa cómo te hace sentir. Somos en tres mentes. Y hoy vamos a hablar de lo que pasa cuando el poder deja de ser solo político y empieza a parecer ritual. Hubo momentos en Venezuela en que la política empezó a sentirse mística. Exhumaron los restos de Simón Bolívar a las 3 de la mañana en cadena nacional, la figura de María Leonza siempre estuvo presente en esculturas y comenzaron a circular libros como el de Daniel Placer, Los Brujos de Chávez, que hablan de rituales, pactos y protección espiritual. No sabemos cuánto es mito, ni cuánto puede ser estrategia, pero sabemos algo más profundo. Cuando el poder se reviste de misticismo, deja de ser solo debate y se convierte en destino. Y cuando una ideología se instala como verdad absoluta, puede llevar al abismo. Empieza la escasez, migración, rupturas familiares, ansiedad constante. Y aún así muchas personas siguen defendiendo la narrativa. Se creyeron el cuento del chavismo, comunismo disfrazado, no siempre por maldad, a veces por orgullo, por miedo, a veces porque aceptar ese error implicaría también romper por completo su identidad. ¿Y qué pasa con los que no elegimos eso? Los que crecimos dentro, los que respiramos ese discurso desde niños, los que vivimos bajo un sistema que muchos describen como autoritario o dictatorial. Allí, la salud mental cognitiva empieza a deteriorarse. Porque vivir en incertidumbre permanente altera el sistema nervioso. El trauma político no se ve, pero se siente en el cuerpo. No vamos a empezar por el final, nos iremos al origen, 1998, por cómo un discurso logró instalarse en la mente de un país y cómo el poder no solo se gana, se construye emocionalmente. Vamos a recorrer ese camino, desde la esperanza hasta el mito. Imaginemos algo, Venezuela en 1998, un país cansado, desigual, corrupto, y aparece la figura de Hugo Chávez, pero no aparece solo como candidato, aparece como solución. Y comienza un discurso claro, un enemigo definido, una promesa poderosa. El poder ahora es del pueblo, porque él se hacía sentir del pueblo, era otro más del pueblo. Y cuando una sociedad está frustrada, el cerebro no busca complejidad, busca certeza. Ahí empieza algo más profundo que una elección. Empieza la construcción de identidad. No solo era votar, era pertenecer a un grupo. El mensaje se repetía en televisión, en escuelas, en discursos interminables. Lo que antes eran unas cadenas nacionales de 2 horas pasaron a ser de 6, 8 y hasta 10. Dejó de ser información y se convirtió todo en un ambiente. Y cuando algo es ambiente no lo cuestionas, solo lo respiras. Allí nace la fusión identidad-ideología, mejor conocida como fanatismo. Criticar al líder no era debatir políticamente, era atacar la identidad de millones que se sentían identificados con él. Y cuando una narrativa se instala así, de esa manera, lo que viene después ya no se puede explicar solo con política. Es candanga con burundanga lo que viene. Y hay algo peligroso cuando una ideología deja de ser idea y cuando todo esto se convierte en fe. En Venezuela mucha gente no veía a Hugo Chávez solo como un presidente. Lo veían como protector, como salvador. Se convirtió en una figura casi sagrada, toda una deidad. Era el propio Mesías, llevaba una Biblia chica en el bolsillo de la camisa y un rosario. Esto lo sacaba cada vez que podía en cadena nacional. Y justo entra algo clave, la fusión identitaria. Si el líder representa a la patria, criticarlo se siente como traicionar a la misma patria.
Si el líder representa al pueblo, cuestionarlo se siente como traicionar al pueblo. Y cuando eso pasa, el pensamiento crítico empieza a bloquearse. Cuando llega la crisis, la escasez, la inflación, inseguridad, el cerebro entra en conflicto, en estado de recesión o de guerra. Las cadenas decían una cosa, pero la realidad mostraba otra. Y ahí aparece la disonancia cognitiva. Es más fácil justificar esa ideología que aceptar que te equivocaste. Porque aceptar que te equivocaste implica admitir que defendiste algo que ahora te está afectando. Y eso duele. Entonces, la mente hace algo increíble. Niega, racionaliza o culpa a un enemigo externo. ¿Les suena algo, no? Sí, como los yanquis. Pero también está el otro grupo, los que no eligieron eso, los que crecieron dentro de un sistema que ya estaba instaurado. Cuando una ideología se vuelve estructura y se impone desde el Estado, muchos hablan de autoritarismo o de régimen. Y vivir ese entorno tiene consecuencias claras en la salud mental. Empieza la ansiedad crónica, hiperventilación, miedo a hablar. Comienza una desconfianza permanente. El cuerpo ya no sabe distinguir de dónde viene el peligro, si es físico, si es político. Y si el entorno es inestable, el sistema nervioso vive en alerta constante. Y eso desgasta generaciones completas. Cuando una sociedad empieza a usar ese lenguaje casi religioso para referirse a un líder, como comandante eterno, viva Chávez o Chávez vive. Ya no hablamos de solo política, estamos hablando de mitificación. Y mitificar a un líder lo hace intocable. Y cuando alguien es intocable, el sistema deja de tener contrapesos saludables. El problema no es creer en algo. El problema es cuando esa creencia se vuelve obligatoria. Cuando la ideología se instaura en instituciones, educación y discurso público. Allí ya no es elección, es ambiente. Y crecer en un ambiente donde solo hay un lado que domina, afecta la forma en la que piensas, sientes y te relacionas. Nosotros nos preguntamos ahora, ¿en qué momento dejamos de apoyar una idea? Y empezamos a defender una identidad. Porque cuando la identidad está en juego, la verdad deja de importar. Si hablamos del lado oculto del poder en Venezuela, no podemos ignorar algo que aparece de forma insistente en el libro Los brujos de Chávez de Daniel Placer. El libro no habla solo de rumores, menciona nombres. Habla de personas que, según testimonios recogidos, habrían tenido acceso espiritual al círculo íntimo de Hugo Chávez. Y uno de los nombres que más resuenan es el de la bruja Cristina. Según el libro, Cristina representaba una figura esotérica cercana al entorno del presidente. Habría sido consultada en momentos claves. Se habla de predicciones, de advertencias, de recomendaciones espirituales antes de decisiones importantes. La bruja Cristina le predijo a Chávez que él iba a ser un líder porque él tenía unos lunares que hacían una línea recta en su cuerpo, y con eso ella quiso decir pues que él era el elegido. No como anécdota folclórica, sino como parte del círculo de confianza. Tú hablas de ella y a mí se me prensa el cuerpo. Aquí lo inquietante no es que cada detalle sea verificable. Lo inquietante es la posibilidad de que esas decisiones políticas que afectan a millones estén influenciadas por interpretaciones espirituales. Cuando lo místico entra en la toma de decisiones, la racionalidad deja de ser el único filtro. El libro describe un entorno donde no solo habría asesores políticos, militares o económicos, también habría existido asesoramiento espiritual, consultas antes de viajes, antes de anuncios importantes. Y eso cambia completamente la lectura del poder, porque ya no estamos hablando solo de ideología, estamos hablando de cosmovisión. Y una cosmovisión mística puede reforzar la idea de misión divina. Si un líder cree que tiene protección o mandato espiritual, sus decisiones adquieren un peso casi trascendental. Daniel también menciona cómo históricamente distintos líderes latinoamericanos han tenido consejos espirituales, así que no es algo exclusivo de Venezuela. Pero en este caso, el relato construye algo más profundo. La idea de que el poder estaba energéticamente blindado, por eso se dice que estamos en una lucha espiritual, que habría rituales para protección, para fortalecer el liderazgo y para alejar enemigos. Cuando el poder se percibe como espiritualmente protegido, esto no solo afecta al líder, afecta a toda la población, porque empieza a instalarse la sensación de inevitabilidad.
Las prácticas esotéricas no solo operaban en lo invisible, también operaban como símbolos, y el símbolo es una herramienta potentísima de manipulación colectiva. Si asocias al líder con lo sagrado, con lo ancestral, con fuerzas invisibles, estás construyendo un aura. Y el aura genera obediencia emocional, no por miedo directo, sino por sugestión, porque la mente humana responde a arquetipos, al elegido, al protegido, al guiado por fuerzas superiores. Así que no estamos afirmando que cada decisión política fue tomada en un altar, aunque sí lo haya sido. Estamos analizando lo que dice el libro, un entorno donde lo esotérico habría tenido presencia cercana al poder. Y aunque solo una parte sea cierta, eso ya cambia la lectura psicológica del liderazgo de Hugo Chávez. Porque cuando el poder mezcla ideología, mito y espiritualidad, deja de ser solo político, se convierte en una historia épica. Y las narrativas épicas son las más difíciles de desmontar. Si el líder se percibe como elegido, cuestionarlo era sacrilegio. Y ahí la ideología ya no necesita argumentos, necesita fe. La fe, cuando se instala en política, puede alterar la estabilidad mental de todo el país. Si antes hablamos del poder invisible, ahora hablaremos del poder que se puede tocar, el que es de concreto, celdas y pasillos sin luz. Hablamos del Helicoide, un edificio que nació como proyecto comercial futurista y terminó convertido en sede del servicio de inteligencia y del mayor centro de tortura de toda Latinoamérica. Un lugar que pasó de ser símbolo de modernidad a símbolo de miedo. Diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado durante años detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles allí. Y más allá de lo jurídico, lo que pesa es el terror psicológico. Las personas que han salido de allí prácticamente están desconectadas de la realidad. Sí, porque no necesitas encarcelarlos a todos, necesitas que todos sepan que pueden caer allí. El nombre helicoide ya genera silencio, te autocensura. La gente empieza a medir lo que dice, a publicar poco y opinar mucho menos. Esto se volvió traumático y muchas personas en Venezuela ni siquiera querían compartir cosas en sus celulares porque tenían requisas constantes. Y si eso es grave, debajo del helicoide está la llamada Roca Tarpeya, un lugar cargado de simbolismo histórico en Caracas. No hay pruebas de rituales allí, pero en el imaginario aún existen. Y cuando ya circulaban los relatos sobre misticismo y blindaje espiritual en el poder, ese simbolismo se potencia. Llega mito arriba y roca debajo. El miedo físico mezclado con el lado oculto oscuro. Primero construyes el aura del líder, luego construyes el lugar donde nadie quiere terminar. Devoción por un lado, miedo por el otro. Y cuando la fe y el miedo conviven, la ideología deja de sentirse opcional, se siente inevitable. El poder invisible crea creencias. El poder físico crea silencio. Y el silencio también es control. Aquí pasaremos a algo que me encanta, una teoría que nunca murió. Que Hugo Chávez no falleció el 5 de marzo del 2013. Que en realidad él habría muerto por allí el 29 o 30 de diciembre del 2012 en Cuba. Que el anuncio fue retrasado y que el país vivió semanas con un presidente ya muerto. No hay pruebas oficiales que lo confirmen, pero la teoría sigue viva. Cuando una teoría sobre la muerte de un líder dura más de una década, eso habla más de desconfianza que de conspiración, porque para que tanta gente dude, algo de la narrativa se rompió. Hubo meses de desinformación, de partes médicos ambiguos, de ausencias largas. Dijeron que una enfermera lo había visto y sacaron fotos con su hija acostado en una cama. Y cuando el poder comunica poco, la imaginación empieza a volar. Y así nace la versión más oscura, que quizás el momento del anuncio fue estratégico y el símbolo era más útil así, como símbolo que como hombre. No lo afirmamos, pero es parte de lo que comentan. Y mientras el país escuchaba el anuncio oficial el 5 de marzo del 2013, yo estaba celebrando mi cumpleaños. Así que ese día fue algo raro. Ese día quedó marcado como luto nacional y para mí era mi cumpleaños. Estábamos celebrándolo en un restaurante y de repente empezamos a ver que todas las personas estaban viendo sus teléfonos, se levantaban de la mesa, salían caminando y en la televisión pasaban la fecha de Hugo Chávez, 1954 a 2013. En ese momento empecé a sospechar algo de que lo hayan anunciado ese día. Y mientras en televisión hablaban del duelo, de historia, de fin de una era, había una casa donde había una torta, donde habían unas velitas
y donde había un deseo de cumpleaños. Dos realidades coexistiendo el mismo día. Sí, recuerdo que la sensación era rara, porque todos estaban como alterados y corriendo. El país estaba como paralizado y en angustia, o estaban como en una especie de desasosiego o incertidumbre. Y yo solo pensaba, ¿qué pasó ese día realmente para que decidieran anunciarlo hoy, 5 de marzo, día de mi cumpleaños? Fue la primera vez que entendí que la historia colectiva puede aplastar lo personal. Y también vivimos algo muy fuerte. Para algunos era tragedia, para otros era incertidumbre, para otros era un alivio y para ti era tu cumpleaños, Dani. 4 emociones distintas en el mismo día. Ese día no solo se anunció la muerte de Chávez, se anunció una continuidad. El Chávez vive y el comandante eterno. La muerte no cerró el ciclo, la transformó en símbolo. Y cuando alguien se convierte en símbolo, deja de ser discutible, se vuelve el mito. Si en verdad murió en diciembre o en marzo, no lo estamos discutiendo. Quizás nunca lo sabremos con certeza absoluta. Pero lo que sí sabemos es que la duda quedó sembrada. Ese día el país perdió un líder. Y tú soplaste unas velitas. La historia de un pueblo gritaba. La vida personal seguía. Y así entendimos que el poder construye mitos, pero la vida sigue ocurriendo, incluso en medio del mito. Y acá viene lo peor, 2013, con Nicolás Maduro al mando. Muchas de las cosas no cambiaron, empeoraron. La crisis económica que ya venía empeorando se profundizó y comenzó el colapso de la vida cotidiana. O tenías que hacer fila para estar comprando pan o cualquier indumentaria para cocinar, y las medicinas también empezaron a escasear, incluso cronificada en el sistema de salud y en los hospitales. Eso no solo quedó demostrado en números, sino que significó también hambre en la mesa, filas eternas para comprar las necesidades básicas, medicinas que no aparecían. Era una sensación constante de que el futuro simplemente se desvanecía. Yo recuerdo pasar horas por la ciudad de farmacia en farmacia para buscar un medicamento. Y cuando la vida se vuelve incierta, la gente empieza a buscar otro lugar para poder respirar. La migración venezolana se transformó en la más grande de la historia reciente de la región latinoamericana. Millones salieron de Venezuela entre 2014 y 2021, buscando sobrevivir y rehacer sus vidas en los países vecinos. Familias enteras se fragmentaron, hermanos en un país, padres en otros, abuelitos solos, amigos dispersos por rutas que jamás imaginaron. Y eso deja huellas profundas. Y después de esa fecha algo cambió. No solo era la escasez y la inflación, era la frustración que teníamos todos acumulada. Y fueron los estudiantes y los jóvenes quienes decidimos salir primero, aquellos a quienes le robaban el futuro. Las protestas del 2014 y 2017 marcaron a una generación entera. Allí fue cuando vimos el deceso de Neomar Lander, Basil da Costa, Génesis Carmona, entre otros. Las calles estaban llenas, las universidades movilizadas, gente exigiendo un cambio. Estos chicos no eran políticos tradicionales, eran muchachos con pancartas, con cascos de bicicletas, con escudos improvisados hechos con tapas de basura. Toda una generación enfrentándose a un estado de gobierno mucho más grande que ellos. Y diversas organizaciones nacionales e internacionales documentaron el uso excesivo de la fuerza durante estas manifestaciones. Usaron balas reales en algunos casos, perdigones a quemarropa y detenciones masivas. No eran solo gases lacrimógenos. También están los llamados colectivos. Era un grupo de personas civiles que tenían posesión de algún tipo de autoridad y andaban en motocicleta. Esto causó el terror y para muchos jóvenes esto fue el quiebre mayor, porque ya no era solo ideología, era supervivencia y una falta de dignidad constante. También circularon rumores de denuncia de que los gases lacrimógenos estaban vencidos y presuntamente venían importados de Brasil. No hubo confirmación oficial de esto, pero el rumor siempre se instaló, y cuando el Estado ya no genera confianza, cualquier sospecha encuentra terreno fértil. Aunque algunos rumores no se pueden comprobar completamente, lo que sí fue real fue el impacto psicológico. Esto creó asfixia, ansiedad, más trauma. Hay jóvenes que aún no pueden oler gas de ningún tipo sin que el cuerpo les tiemble en la calle. Y muchos de los que protestaron terminaron detenidos en el helicoide u otros centros, unos heridos y otros decidimos irnos del país después de ver que el sistema no cedía. Y ahí fue cuando muchos entendimos que quizás no había espacio para nosotros. Esa sensación es devastadora, cuando luchas, gritas, marchas y sientes que nada cambia. El cansancio político se convierte en un cansancio existencial y los adultos estaban resignados.
Detenidos por ese miedo que sentían, no nos podían apoyar más. Tenían miedo de que nos pudiera pasar algo en la calle y la única razón de existir era irnos para tener una vida. Y no fue solo la crisis económica, fue una crisis de esperanza. La generación que salió a la calle buscando un cambio terminó haciendo maletas. Una generación entera que decidió irse no por gusto. Eso no es migración, eso es un duelo colectivo. Nos vendieron ideología. Nos ofrecieron revolución. Respondimos con protestas. Recibimos represión. Y muchos terminamos reconstruyendo nuestras vidas lejos de casa. Y psicológicamente, migrar no es solamente cambiar de geografía, es perder territorio emocional, es reordenar tu identidad, es duelo sin ser enterrado. Hay un concepto que algunos psicológicos usan para describir esto, el síndrome de Ulises, que por cierto tenemos un video sobre él, pueden buscarlo. No es solo nostalgia, es una tristeza profunda por lo que dejaste atrás, una ansiedad, es culpa por vivir mientras que en tu país se quedan en crisis. Miles de venezolanos lo hemos vivido, el corazón dividido entre lo que era y lo que pudo ser. Y mientras tanto, en las calles y en las plazas empezó a surgir protestas y diálogos sociales, especialmente por parte de los estudiantes. Se alzaban voces, se organizaban marchas y se debatía sobre política, cambios y derechos. Pero con el tiempo, muchos sentimos que la oposición estaba jugando a favor del statu quo. Promesas que no se cumplían, liderazgos divididos, esperanzas que se evaporaban. Y cuando la oposición parece tan débil o desarticulada como el propio problema, la gente se cansó. No quisimos creer más, no quisimos esperar más y nos fuimos. Y empezaron las navidades lejos de casa, los cumpleaños por videollamada, aniversarios sin abrazos. Eso también es crisis. No hay estadísticas que midan cuánto duele. Y tampoco hay encuestas que digan cuánto pesa estar lejos de tu gente durante las fechas más importantes. Es un dolor silencioso, pero persistente. Y aquí está lo más cruel. No solo se perdió un país, se perdió el sentido de casa para muchos, se perdió la confianza, se perdió el futuro. Y eso no se cura con un discurso político, eso es trauma, es una memoria emocional y es un cuestionamiento a tu salud mental. Y mientras muchos empujábamos maletas, otros millones se quedaron en Venezuela, con miedo, con silencio, con culpa, con mucha frustración. Y esa sensación colectiva es una herida que aún no cierra. Después de tantos años de oscuridad, algo empezó a moverse. Las primarias opositoras marcaron un punto de quiebre en Venezuela. María Corina Machado se convirtió en un símbolo que trascendió partidos políticos. No era solo una candidata, era la representación de una generación cansada que no se rendía. Pero acá el régimen quiso jugarse una carta estratégica. Como la bloquearon, surgió otra figura, Edmundo González Urrutia. Y esta candidatura que unió voluntades, a millones promovió para salir a votar, millones volvimos a creer, y aunque los resultados oficiales no fueron los que reflejaron de verdad, pues lo logramos y demostramos con las papeletas que sí habíamos ganado. Y con esto no estamos defendiendo a María Corina y a Edmundo como si fuesen unos mesías, porque estaríamos cayendo en lo mismo. Los vemos a ellos como una representación de la voluntad del pueblo, de que todos nos unimos en una fuerza para decidir algo. Así que ellos pueden opinar y ser como sea en el pasado o en el futuro, pero nos estamos enfocando en eso. Y el mundo empezó a mirar a Venezuela otra vez. Las giras internacionales, los foros y las denuncias volvieron a la prensa mundial. Hicieron que nuestra historia dejara de ser un eco aislado. Se habló de los presos políticos, de la represión y de la migración masiva de Venezuela. Pero también se habló de resiliencia. Porque Venezuela no es solo un país en crisis, es full talento, es recursos a millón, es ubicación estratégica y es una diáspora preparada que ha aprendido a levantarse en cada rinconcito del mundo. Imaginen lo que puede pasar cuando todos volvamos. Aunque sea parcialmente, vamos a reconstruirla. Y reconstruir el país no es solamente cambiar de presidente, es rehacer las instituciones, es sanar heridas, es recuperar la confianza, es permitir que el que se fue pueda volver y el que decidió quedarse vivir sin miedo. Muchos ya hicimos vida afuera, hicimos nuevos amigos, carreras nuevas, familias nuevas. Volver para todos no va a ser igual de fácil, pero eso no significa que no soñemos con una Venezuela estable, libre y próspera.
porque uno puede construir hogar en otro país, pero el corazón no cambia de nacionalidad. Y lo más simbólico de todo esto es que el sistema que parecía eterno comenzó a fracturarse desde adentro. Cuando un modelo se sostiene con control y miedo, tarde o temprano se va a desgastar. Las estructuras se resquebrajan, las alianzas se debilitan. La historia demuestra que ningún poder es infinito. Imaginen una Venezuela donde no haya miedo a opinar, no hayan presos políticos por pensar distinto, no hayan jóvenes huyendo con maletas improvisadas y con los títulos escondidos debajo del brazo. Una Venezuela donde la Navidad vuelva a ser lugar de reencuentro, no solo videollamadas. Donde la universidad vuelva a exportar conocimiento, no estudiantes exiliados. Donde la palabra volver no duela. Si algo nos deja esta historia, es que el poder puede construir mitos, puede crear héroes, puede fabricar enemigos, puede imponer relatos, pero nunca podrá pagar por completo la conciencia de un pueblo. Hoy hablamos de ideología, hablamos de manipulación, hablamos de miedo, rituales, represión, exilio y fractura. Hablamos de cómo una narrativa puede convertirse en sistema, pero también hablamos de resistencia, de cómo este grupo de estudiantes salieron con cascos improvisados, de cómo estas familias cruzaron fronteras con maletas llenas a través de la selva, del desierto y del mar, de madres que lloraron en silencio y de jóvenes que empezaron desde cero. Y aquí seguimos. Hoy Venezuela está en un punto que hace años era imposible de imaginar. Hay más presión internacional, mucha más organización ciudadana y más conciencia colectiva. Hay una generación que no cree ciegamente en los líderes mesiánicos. Hay una sociedad que aprendió, así sea a la fuerza, a cuestionar. Y eso cambia todo. Porque cuando un pueblo empieza a cuestionar los mitos, empieza a ser libre de verdad. ¿Venezuela mejorará? ¿Estamos frente al inicio de una transición real o es otro ciclo de promesas que se pueden diluir? La historia no se escribe en un día, pero algo es distinto ahora. El miedo ya no es absoluto, la narrativa única ya no es incuestionable, la gente ya no es ingenua. Sí, yo creo que después de 20 y tantos años no creo que tengan derecho a olvidar de nuevo. A ti que estás en Venezuela, sientes que algo está cambiando, confías en lo que viene. Y a ti que estás afuera, ¿volverías si las condiciones fueran reales? ¿O ya tu vida tomó otro rumbo? ¿Creíste en alguno de los mitos que contamos? ¿O sigues creyendo en alguno? ¿O crees que todo esto fue manipulación y tontería de nosotros hablando acá en el sofá? ¿Piensas que Venezuela puede renacer más fuerte o temes que se repita la historia? La esperanza no es negar el pasado, es mirarlo de frente y decir: no lo voy a repetir. Hay que recordar, pero no para temerle, sino para mejorarlo y que no vuelva a suceder. La esperanza no es un discurso, es reconstrucción institucional, es de justicia, memoria, educación y reconciliación. Y eso no depende solo de un líder, depende de todos nosotros. Venezuela no es un mito, no es un eslogan, no es una propaganda. Es real, es gente real, con millones de historias reales y un dolor real que se vive en carne y hueso. Y también es capacidad real de levantarse. Quizás el mayor error del poder fue pensar que podría manipular eternamente la mente de un país. Porque los países son eternos, pero los pueblos sí pueden reinventarse. La pregunta no es si Venezuela puede renacer. Nosotros nos preguntamos: ¿estás listo para construirla sin mitos? Hasta aquí por hoy, chicos, pero nos encantó compartir este tema con ustedes. Fue gran parte de nuestras experiencias personales, tanto dentro como fuera. Recuerda que parte del respeto y de la empatía es no juzgar, sino más bien escuchar y estar presente para todo aquel que lo necesita. Claro que sí, porque abrir el alma de lo experimentado puede ser delicado, y lo sabemos. Así que si te gustó este episodio, nos vemos el próximo lunes con más para ampliar tu mentalidad. Esto fue En Tres Mentes. Chao, chao.